Buenas tardes, Campus Sur, Campus Altiplano, ¿nos escuchan? El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con matemáticas. Nos acompaña el licenciado Bayardo Mejía. Yo creo que a todos ustedes lo conocen, es un ícono de aquí de la Universidad del Valle de Guatemala, y tengo un gusto de dejarlo con ustedes en la presentación porque nos equivocamos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Pero tengan todos ustedes una buena tarde. ¿Me escucha Campus Sur? Afirmativo. ¿Me escucha Campus Sololá, Campus Altiplano? ¿Aló, Campus Altiplano? ¿No están? Bueno, mis distinguidos colegas, voy a tener pues mucho gusto de hablar de algunas de las experiencias que hemos tenido respecto del tema de la enseñanza de la matemática. Trataremos de que haya oportunidad de que ustedes hagan las preguntas que consideren pertinentes respecto del tema. Todas las preguntas que ustedes consideren pues que quisieran saber, y cualquier cosa que quede en el tintero, pues buscaremos otras oportunidades para poder aclararlas, incluyendo naturalmente el llegar a visitarlos si fuese necesario. Entonces ahorita tenemos la primera presentación que se llama ¿Por qué nos equivocamos?, que es el PowerPoint. Entonces vamos a empezar con que le llamé ¿Por qué nos equivocamos? Porque la duda nace de unas pruebas que se le pasó a un buen grupo de estudiantes, colegas. No fueron 3, ni 25, ni 100. Fueron pruebas que pasaron aproximadamente entre unos 12 o 15 mil estudiantes. Así que tomen en cuenta, por favor, los resultados que les voy a mostrar y qué es lo que pasa alrededor de esto. Primeramente, voy a dar una especie de decálogo, por decirlo así, de qué es lo que creo que hay como que tomar en cuenta para que la clase de matemáticas sea lo más efectivo posible y sea algo que, de lo cual tanto ustedes como los estudiantes se sientan satisfechos. Entonces, empecemos con las primeras, pues. Se inicia con algunas ideas para poner atención. La primera idea que les pongo es: debe establecerse claramente qué es lo que el estudiante debe aprender. Entonces, si vamos a hablar de ecuaciones o de sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas y 3 ecuaciones, los estudiantes deben de saber perfectamente hacia dónde nos enfocamos. Si lo que van a hacer es aritmética, aprender a trabajar con números enteros, positivos y negativos, los estudiantes deben de saber claramente qué es lo que se espera de ellos. Mejor si lo logran hacer, ya sea por escrito o de manera verbal, pero asegurarse que lo logran. La segunda, deben reconocerse cuáles son las experiencias previas necesarias para el nuevo aprendizaje. Por pequeña que sea la experiencia, cuando introducimos algún tema nuevo, casi siempre de una manera u otra los estudiantes han pasado por experiencias que le permitan adentrarse en el tema. Supónganse que van a querer hablar de conjuntos y por primera vez hablan con ellos de conjuntos o de operaciones entre conjuntos. Seguro es que los niños, ya los estudiantes desde la primaria traen experiencias que les permiten hablar de conjuntos, y si no, ustedes pueden tener en la parte de afuera de las aulas o cualquier idea que tengan dentro de los lugares donde los niños viven, los estudiantes viven, para poder hablar de ese tema. Si van a hablar, qué sé yo, de trigonometría y por primera vez van a hablar de la trigonometría del triángulo rectángulo, seguro es que los patojos ya han tenido alguna experiencia con el tema del triángulo. Entonces, nosotros tenemos que estar como muy claros en cómo enganchar la experiencia que traen respecto del triángulo con lo que nosotros vamos a hacer respecto de la trigonometría. Lo otro, el tercer punto, es que como maestro debo saber cuáles son los procesos de pensamiento implicados en lo que van a aprender. Quizás sea el tema más delicado, colegas. Insisto en que como maestro yo debo saber cuáles son los procesos de pensamiento implicados en lo que van a aprender. ¿Es solo memoria lo que quieren porque van a aprender definiciones? Pues entonces las actividades se orientan a eso.
Es comprensión lo que quieren, porque necesitamos estar seguros de que lo que se está aprendiendo debe estar en el nivel de concepto. Pues entonces debo de reconocer que conceptualización es básica. Si lo que queremos es aplicación, debo de reconocer que lo que antecede a la aplicación es la comprensión y la definición. Por favor, no subestimen nunca la memoria. Lo que hay que hacer es no abusar de la memoria, pues, pero hay aspectos, sobre todo en términos de definiciones, que son vitales saber. Todos los estudiantes deben de reconocer claramente ya dentro de su vocabulario cosas como qué es área y qué es perímetro. Y deben de tener muy clara la diferencia que hay entre un triángulo rectángulo y un triángulo isósceles y etcétera, etcétera. O sea que este tipo de cosas tenemos que estar como muy claros. No lo olviden, debemos saber cuáles son los procesos de pensamiento implicados en lo que van a aprender. Por favor, los procesos de pensamiento no se refieren a cuáles son las experiencias previas de conocimiento que deben de tener para enfocarse en eso. Son dos cosas diferentes. Veamos la cuarta. El cuarto punto es que debo reconocer que viene después. Muy bien, voy a hablar del teorema de Pitágoras. Y entonces voy a definir el teorema de Pitágoras, voy a explicar en qué consiste el teorema de Pitágoras, qué características tiene, cómo se llaman las partes del triángulo dentro del teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Y ahí me quedo. Pero yo sé que lo que viene después es inicios de trigonometría. Sé que lo que viene después son aplicaciones utilizando el teorema de Pitágoras. Sé que lo que viene después es que en las soluciones de problemas resulta que el teorema de Pitágoras va a constituirse en una herramienta de trabajo. Lo debo de reconocer, colegas. Debo de reconocer que viene después, cómo se utilizará lo que aprendió hoy para lo que viene mañana. Solo un toquecito de algo. Los niños que empiezan a trabajar con el eje de coordenadas cartesianas y que empiezan a localizar puntos en el plano, no en el espacio, sino puntos en el plano, pues se quedan en esa parte, que incluso les ayuda para construir gráficas cuando dan sus primeros pasos en estadística. Pero no descuiden la sencillez que tiene el hecho del eje de coordenadas cartesianas y la localización de puntos en el plano. ¿Por qué? Porque después viene la función lineal, después viene la recta, después viene la ecuación de la recta. Después de la ecuación de la recta viene la pendiente de la recta, que es parte de la ecuación. Después hablamos del corte de la recta en el eje Y. Y así sucesivamente. Encontramos, por ejemplo, que la pendiente es un ángulo, etcétera, etcétera, y tiene una definición algebraica. Y también es trigonométrica. Pero ¿saben qué, colegas? Si en el camino que acabo de describir se van quedando cosas, posiblemente cuando los estudiantes tengan su introducción al cálculo y tengan que hacer derivadas, no van a entender qué es una derivada si no entendieron lo que era simple y sencillamente la pendiente de la recta. Es decir, esa cadena de conocimiento, de aplicación, de conceptualización y de procesos de pensamiento implicados en esas experiencias es muy, muy, muy importante. 5. Bueno, voy a repetir constantemente el tema de la importancia porque los 10 lineamientos que pusimos ahí son los lineamientos que nos han llevado a ciertos éxitos en el tema de la enseñanza de la matemática. La quinta, debo diseñar o utilizar métodos múltiples que se ajusten a las necesidades y condiciones de los estudiantes. Hay que llevar a cabo actividades donde estén aplicando los conocimientos. Por favor, las actividades que se llevan a cabo no deben tampoco ser cosas que hay que hacer afuera o en el escritorio. También la actividad de la lectura es vital. Poner a los estudiantes a leer y que ellos saquen conclusiones de lo que están leyendo para un nuevo aprendizaje es muy, muy apropiado para poder conceptualizar. Por eso es que debo de diseñar esos métodos. A veces es una clase magistral, a veces es una práctica en el campo, a veces son discusiones que se deben de llevar a cabo con los estudiantes, etcétera, etcétera. Ustedes ya con la experiencia van a ir definiendo en qué consisten todas estas experiencias.
La sexta es que debo tener un programa de evaluación constante que me indique el nivel de logro que estoy teniendo. Miren, colegas, hablar de evaluación no es simplemente pasar exámenes o hacer experiencias en donde los estudiantes muestren que están aprendiendo lo que deben de aprender. Ojalá lo pudiéramos hacer de esa manera. Pero miren, hay que tener cuidado de que en el tema de evaluación siempre estemos midiendo lo que nosotros esperamos que los estudiantes aprendan. Y una vez supuestamente logrado, los mecanismos de evaluación que utilicemos deben indicarnos cuál es el nivel de logro. Y ojalá que desde un principio, cuando estamos dando la clase, podamos decirnos, aunque sea a nosotros mismos, cuál es el mínimo de éxito que esperamos. Que yo pudiera decir, con los ejercicios que estamos haciendo, con las experiencias que estamos teniendo, con el esfuerzo que se hace a través de ejercicios, libros de texto, etcétera, etcétera, pues yo lo que espero es que sepan el 80% de lo que se está trabajando. Entonces, para que en función de eso, a la hora de hacer pruebas que pueden ser de lápiz y papel, o que puede ser un laboratorio, o les repito, alguna ejecución que los estudiantes tengan que hacer a través de una presentación, ustedes puedan percatarse si se llegó por lo menos a ese 80% que esperaban. Los programas de evaluación deben de ser constantes y fundamentalmente deben de hablarles del nivel de logro que estamos teniendo. Ojalá que después tengamos la oportunidad, colegas, de discutir verdaderamente cuáles son los niveles de avance que ustedes están teniendo en el área de matemática y sobre todo la problemática que se presenta. Aquí hay otros tres. El séptimo es, si los resultados que obtengo de mis evaluaciones no me satisfacen, debo determinar qué es lo que pasa. ¿Por qué no estamos alcanzando el éxito que queremos? La 8, no debo pasar al siguiente punto si mis alumnos no han aprendido de manera satisfactoria lo que estoy trabajando hoy. Una de las primeras clamores de los colegas es, pero es que si hago eso nunca voy a avanzar en el contenido, que muchas veces son contenidos muy, muy grandes. Miren, no se preocupen tanto de si completan o no un programa. Realmente debemos de preocuparnos qué tanto los estudiantes están aprendiendo al respecto de la temática que nos interesa. El 9, la ejercitación sigue siendo importante. Ahí no hay para dónde. En el tema de la ejercitación es clave que desarrollen tanta ejercitación como sea posible para lograr aprendizaje. Esta debe ser adecuada, desde luego, consistente y orientadora, tanto para el alumno como para el maestro. 10 ejercicios, 15 ejercicios, 20 ejercicios, 100 ejercicios. Otro clamor de los colegas es, pero si ponemos muchos ejercicios, se mecanizan. Los estudiantes se van a mecanizar en la medida de la mecánica que ustedes utilizan para enseñar. Pero la verdad es que cuando estemos hablando de factorización, hay cosas que no van a lograr aprender e identificar si no es a través de una ejercitación. Y por último, en los lineamientos que les menciono, es que la ejercitación debe fortalecer lo mecánico, debe fortalecer la comprensión y el desarrollo conceptual, la aplicación y la creatividad para buscar diferentes caminos para resolver algún problema. Por favor, nunca esperen que sus estudiantes obligatoriamente hagan las cosas de la misma manera como ustedes quieren que se haga. Ahí hay 10 lineamientos que para mí son fundamentales, es parte de lo que hemos logrado. Posteriormente vamos a escribir mucho alrededor de estos en función de las experiencias que hemos tenido. Y antes de pasar a ejemplos básicos, quisiera preguntarles si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario antes de pasar a la siguiente parte. Tienen la palabra. Si no hay preguntas, no tengan pena. Licenciado Bayardo, disculpe, fíjese que no estamos visualizando las presentaciones. Bueno, permítame, pues vamos a ver qué dice nuestro técnico. Dice que no están visualizando la presentación. ¿En dónde no la ven? ¿En el altiplano? ¿Altiplano? Sí, en el altiplano. Quedó en la diapositiva donde marca 1, 2 y 3.
Ahí, no salió la de 1, 2 y 3. No ha salido las siguientes. Las siguientes. Salió 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, ¿Ya? correcto. Gracias. Vaya pues. Va. ¿Pueden cambiarlo a ver si lo ven? Yo. Voy a ver. Permítame pues. Ahí está 1, 2, 3. ¿Salió? Salió. 4, 5 y 6. Sí. Correcto. Sí. 7, 8, 9 Correcto. y 10. Y 10. Va. ¿Algún comentario o pregunta que me quieran hacer tanto en Altiplano o en Campus Sur? ¿Está todo muy claro? Y son obedientes. Bueno, muy bien, está clarito todo, ¿verdad? Bueno, pues, vamos pues. Buenas tardes. Un poco no quedó claro en cuanto al proceso de pensamiento. ¿Se refiere a los estilos de aprendizaje? ¿Podría ser? A ver, es la número 3. 3. Bueno, no me refiero a estilos de aprendizaje. Me refiero a poder identificar cómo el estudiante aprende. No le llamo estilo de aprendizaje porque no lo quiero encasillar. Si el estudiante necesita de una experiencia física para llegar a un concepto, debo de asegurarme que posiblemente se dé esa experiencia, la experiencia física. Si él necesita ejemplos que pueda visualizar, aunque sea en la pizarra, pondremos ejemplos que él pueda visualizar dentro de la pizarra. Si él necesita de una discusión entre compañeros o con el profesor para poder llegar al concepto, nos referimos a eso. No le quiero llamar estilos de aprendizaje porque rápidamente encasillamos el tema y yo quisiera mejor que nos fijáramos cómo es que los estudiantes están aprendiendo. ¿Qué sé yo? Supóngase también que, por ejemplo, un estudiante necesita repetir las cosas N veces para poderlas aprender, pues es parte de lo que tendremos que ver para poderlos ejercitar. ¿Está claro ese punto, colega? Sí, ya, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Sí. Y es que en realidad a mí me parece que los puntos o los pasos que usted marcaba aplican para todas las áreas, no solamente para matemáticas. Porque el catedrático debe tener en su mente cómo está, o sea, estructurado en su mente qué es lo que quiere desarrollar, para qué lo quiere desarrollar y cómo desarrollarlo en los estudiantes. Entonces todos estos pasos aplican para todas las clases, no solo las numéricas. Pues me alegro mucho que lo vean así, porque si les es útil para todas las clases, de manera tal que se convierte en una forma de trabajo para la institución en todas las áreas, quienes más beneficiados se van a ver siempre en esto son los estudiantes. ¿Por qué? Porque va a haber una línea operativa y de trabajo de parte de todos los profesores de la institución. Así que se lo ve así, pues cuánto me alegro, porque está hoy enfocado en matemática, pero efectivamente esto no es privativo del área. ¿Está claro ese punto? Sí, va. Sigamos pues. Ahora les voy a presentar algunos ejercicios, preguntas que se le hizo a muchos estudiantes, como les dije. Y veamos qué tipo de experiencia está implicada. Por ejemplo, en la distribución de los 50, 50, en fin, lo que ven ahí, ¿qué valor representa la mediana de la distribución? Pues las posibles respuestas eran 60, 61, 62, 73 y en la columna de la derecha ustedes ven que el 30% contestó correctamente. Les recuerdo que esta prueba la pasamos con aproximadamente, si no mal recuerdo, alrededor de 13,000 estudiantes. O sea que no es una muestra chiquita y además es una muestra de bastantes lugares, lo que nos deja determinar. Ahora, ¿qué está implicado en el reconocimiento de la mediana de la distribución? Pues está implicada, primero, la definición de lo que es la mediana.
Por lo tanto, si no conoce la definición, no va a responder correctamente. La otra cosa es que dentro de esa misma definición, una cuestión que es muy importante es ordenar los datos de menor a mayor. Ahí ya están ordenados. Y la mediana suele ser el dato que está en el centro. De esto de manera concreta y directa para las primeras clases de estadística. Y la pregunta, entonces, ahí lo que inmediatamente decimos es, bueno, pareciera que lo que no manejan es la definición. Lo que no está muy claro en ellos es la definición. Veamos la segunda. Miren, esta es interesantísima. ¿Por qué? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de negativo 15? Observen que solo el 27% la respondió correctamente. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué cometen esos errores que supuestamente es sobre el conocimiento básico? Y fíjense que uno de los problemas, si se han de acordar, es que el inverso para muchos estudiantes es cambio de signo. Ese es básicamente el tema. Entonces, cuando hablan de un cambio de signo, es regularmente lo que hacen. Observen que el 30% contestó 1 sobre 15 por ese cambio de signo. Entonces, ahí hay una implicación interesante. Una definición quizá no muy clara todavía de lo que es un inverso multiplicativo, y la otra, el reconocimiento del manejo, desde luego, del signo negativo. O sea que las pruebas no son solo para ver qué saben o qué no saben, sino deben de ser también indicadores de qué es lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Veamos una tercera. Si de repente encuentran un pero en cualquiera de las que voy presentando, por favor, me avisan. Veamos otra. Esta pregunta me parece extraordinaria. Dice, al resolver la expresión matemática que ven ahí, siendo m, n y x no igual a 0, después es interesante discutir qué pasa, por qué se debe de hacer la restricción de igual a 0, ¿qué es lo que obtenemos? Para este caso, observen que únicamente el 16% contestó correctamente. Primero, es muy usual que el exponente 0 para los estudiantes digan que m a la 0 es 0, o cualquier cosa a la 0 es 0. Ahí hay un primer error que los estudiantes cometen. Ahí está claramente establecido de que ellos no tienen muy bien definido todavía lo que es 0 como exponente y base distinta de 0 para entender que cualquier cosa elevado a la 0 es igual a 1. Y entonces lo que tienen ahí es un 3 a la menos 2. Ya hay otro concepto implicado. ¿Y cuál es el otro concepto? Que el signo negativo como exponente indica fracción. Y entonces si lo que tengo ahí es 3 a la menos 2, eso implica 1 sobre 3 al cuadrado, que es 9, dividido entre 3. Pero como tengo m más n a la 0, de nuevo, m a la más n a la 0 es 1. No importa qué valores pueda tener n. Y vean, ahí solo mencioné rápidamente 3 conceptos vitales. Y ya no digamos el concepto que implica la división de fracciones, que ya está ahí metido. Vean 4 cosas de conocimientos que están ahí colocados para que ustedes vean, y ahí es donde entran los procesos de aprendizaje. ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Conceptualmente? ¿O será suficiente con que los estudiantes aprendan de memoria? Porque les cuento que lo pueden aprender como una regla. Cualquier cosa elevado a la 0 es 1, siempre y cuando esa cosa no valga 0, siempre y cuando la base no sea 0. Y ahí pues miren lo que pasó, el 16%, e insisto en que no olviden que son pruebas que pasaron alrededor de 13,000 estudiantes. Interesante la pregunta, ¿verdad? Me imagino que de repente ustedes tendrán algunas de esas. Miren esta. Esta es, digamos que fácil, que también es interesante discutir cuando una pregunta es fácil para un estudiante. ¿Qué significa eso de facilidad para la pregunta? Dice, ¿cómo se llaman los ángulos que al sumarlos nos da 180 grados? Esa es una definición.
Una definición que viene desde la primaria, que se repite en básicos, que se repite en diversificado. Y al llegar allá con nosotros a la U, es impresionante que solo el 4% la contestó correctamente. Y vuelvo a ser necio con los 13,000. Oye, vuelvo necio a los 13,000 para insistir en por qué vale la pena poner atención. Además de que el 11% no respondió. Esta es una pregunta que mide básicamente conocimiento, es un aprendizaje casi que de memoria. ¿Algún comentario? Porque me está llegando mucha interferencia, mucho ruido, no sé si quieran hacer alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerme. ¿Seguimos? Díganme si seguimos, pues. ¿Continuamos? Sí. Vaya. Bueno, ¿qué tal esta otra? Esta es genial, ustedes. Porque si dos rectas son perpendiculares, ¿cuántos ángulos rectos se forman? Solo el 14% acertó. Fíjense la pregunta. Si dos rectas son perpendiculares, ¿cuántos ángulos rectos se forman? El 40% contestó 1, el 2%, el 35% 2. Menos mal que nadie contestó que 3. Pues eso era una buena cosa. Y 4, pues el 14%. Vean, miren, colegas, eso depende completamente de cómo lo enseñamos. Regularmente, si me están viendo, cuando hablamos de ángulos rectos, es solo así. Y hablamos de perpendicularidades rectas, solo así. Y por eso es que muchos alumnos contestaron que dos rectas perpendiculares contestan 1. Pero entonces tenemos que tener cuidado, porque ellos aprenden en función de lo que el profesor les está insistiendo. Los otros con 2 es porque trazamos una recta horizontal y encima de la horizontal una perpendicular y me quedan 2 ángulos rectos. Por eso es que así va. Por favor, cuando estamos... Siempre hay que tomar en cuenta que en una definición hay que tocar todas las posibilidades que se puedan desprender de esa definición para evitar esto. Porque esta también es una pregunta de conocimientos básicos. Ahí va otra. Esta del 0. Perdón, me estancian, sí. No, a ver, cuéntenme por favor si la que tienen ahorita en pantalla dice el resultado de efectuar 7 más, paréntesis x cuadrado menos 5, cierro paréntesis a la 0 es. Por favor, ¿es esa la que tienen? Sí. ¿Sí? En el altiplano no. ¿Dónde no la tienen? Altiplano no la tiene. El altiplano no la tiene. ¿Tienen ustedes ahí cómo Ahora sí. buscar? ¿Sí? Sí, correcto, ahora sí. Bueno, miren esa. Acabamos de decir que cualquier cosa elevado a la 0, ¿a qué es igual, colegas? 1. A 1. Entonces la respuesta era 7 más 1 es 8. El 34% acertó. Imagínense que son pruebas que se le pasan a estudiantes que van a ingresar a la universidad. Y uno piensa, pero ¿y qué está pasando entonces? Porque es gente que viene de todas las instituciones de secundaria. Vean otra. Esta pregunta es genial. Sí. Vamos a ver, la otra que estoy proyectando es A más B al cuadrado. Es esa la que están viendo. Correcto. ¿Sí? Bueno, esa es una de las preguntas más interesantes que tenemos porque es clásica la respuesta de A. Ya sabemos que A más B al cuadrado en la mayoría de estudiantes es igual a decir A cuadrado más B cuadrado. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el estilo de aprendizaje, la equivocación va en función de la idea que anteriormente he adquirido. Y si creo que A más B al cuadrado es lo mismo que A cuadrado más B cuadrado, es porque en algún lugar lo tengo.
Acuérdense las propiedades que supuestamente han aprendido anteriormente. Porque en algún momento sí les hemos dicho que A por B elevado al cuadrado equivale a decir A cuadrado por B cuadrado. Entonces es lógico que el estudiante diga, bueno, si eso pasa ahí, entonces A más B al cuadrado o A menos B al cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. En esta parte, colegas, lo interesante es estar alerta al tipo de errores que clásicamente cometen los estudiantes, para poder precisamente evitarlos e insistir a través de distintos mecanismos cómo le podemos entrar a este tipo de cosas. Hay muchos ejercicios, hay que insistir en el tema de los ejercicios y practicarlos mucho ustedes con ellos. No, por favor, no crean que explicarlo 100 veces en la pizarra les va a dar resultado. Tienen de alguna manera que provocar la experiencia en los estudiantes para que sean ellos los que hagan las cosas. De lo contrario, no lo van a lograr mucho. Ahora aparecen las leyes de divisibilidad. Les voy a contar más o menos qué es lo que hemos hecho al respecto de las leyes de la divisibilidad. Pues he puesto elementos que son relativamente sencillos para que tengamos como muy claro qué es lo que estamos haciendo. Miren, ahí hay uno sencillito. Regularmente le damos al estudiante la definición, pero quiero que observen que luego de la definición que dice un número entero es divisible por 3 cuando la suma de los dígitos que lo componen nos da un múltiplo de 3. Y luego la pregunta, ¿podrían decirme cuál de los siguientes números es múltiplo de 3? Miren, colegas, hay una intencionalidad en no poner ejemplo. Y créanme que si después de haber dado la definición, ustedes lo explican en la pizarra, coartaron la posibilidad de que los estudiantes puedan empezar a aprender por sí mismos utilizando como herramienta la habilidad de la lectura. ¿Me escuchan con eso todos? Está claro el tema. Y además, ¿tienen todos en la pantalla lo de las leyes de divisibilidad? Sí. Pues ahí vean. Entonces los estudiantes son los que tienen que decidir si son o no son múltiplos de 3. Y para tomar esa decisión tienen que aplicar la norma. ¿Y esa norma qué? Si saben leer y los obligo a que contesten en función de la definición, van a lograr un montón de cosas, colegas. Yo no les voy a preguntar a ustedes cuáles de esos números son o no divisibles por 3, porque, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero el ejercicio o la experiencia está en función de lograr que los estudiantes sean los que leen. Miren esta es muy bonita. Y cuando yo les digo que las hemos escogido porque nos han dado resultados de lo más simpáticos con estudiantes de primaria, de secundaria, de la universidad y con múltiples profesores, como no tienen idea. Miren, un número es divisible por 6 si es par y múltiplo de 3. De nuevo, no hay ejemplos, sino se van de una vez a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones es múltiplo de 6? Y de nuevo, hay una intención de poner, y observen que en el tercer número principia con 6 y termina con 6. Hay una intención en eso porque para muchos estudiantes cualquier número que termine en 6 es múltiplo de 6. O si termina en 4 es múltiplo de 4. Esas ideas son las que hay que ir quitando. No tienen idea cómo los estudiantes enfocan las cosas. Por eso es que hay que insistir e insistir e insistir con ellos en lo que estamos haciendo. Entonces ahí también les dejo de tarea, porque ustedes tienen la presentación, de ver cuáles de esos son múltiplos de 6 o cuáles no, ¿verdad? Hay una intencionalidad también en el haber puesto solo números pares. Todas las acciones que como profesor llevamos a cabo deben de tener una clara intencionalidad en lo que quieren que sus estudiantes aprendan. Hagan un esfuerzo por no dejar nada al azar. Que conste que hay que estar alerta a cuando aparecen cosas
que no las habíamos tomado en cuenta, pero que pueden ser útiles a la hora de la clase y utilizar los ejemplos que los mismos estudiantes ponen. Detengámonos un momentito antes de llegar a la idea de logaritmos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer al respecto de la fase de lo que hemos mencionado? ¿O algún comentario que quieran hacer al respecto de lo que hemos mencionado? Ninguna pregunta, comentario, todo queda claro, o está muy fácil, o muy difícil, o qué les gustaría saber dónde se pasan esas pruebas, de dónde salen los alumnos. Un montón de ellos son alumnos de ustedes. Bueno, sigamos pues, porque no hay preguntas. Miren pues. ¿Qué es un logaritmo? Me hubiera encantado estar ahí con ustedes y discutirlo, hombre. Por eso es que no muy me convence este tema de la virtualidad. Sigue sin convencerme del todo, porque me hubiera encantado estar ahí con ustedes y discutir de viva voz qué es un logaritmo, realmente. Entre otro montón de cosas, pues, porque yo escogí al azar los temas que he estado presentando. Las muestras que les puse de las preguntas del examen, el examen tiene 40 preguntas, pues, y ahí fui sacando yo algunas que considero importantes. Pero platicar qué es un logaritmo y de dónde vienen las formas de operar, de encontrar y de aplicar, es que yo me imagino que todos ustedes reconocen y saben que un logaritmo es un exponente, pues. Básicamente el logaritmo es un exponente. De ahí se desprenden las leyes. Miren la definición. Logaritmo base a de b es igual a x. Eso significa que a a la x es igual a b. Para cualquier a mayor que 0 y a distinto de 1. Y luego, ¿será correcto eso que dicen? Por lo menos díganme si sí o no, pues. ¿Es cierto que el logaritmo base 4 de 64 es 3? ¿Sí o no? Sí. Sí, vaya pues, tienen razón, sí. Ahora, miren los ejercicios típicos para resolver. Logaritmo base x de 64 igual a 3. Logaritmo base 10 de 1000 igual a ¿quién? Logaritmo base 5 de ¿quién es igual a 4? ¿Quieren probar? ¿Quieren decirme la respuesta para cada caso? ¿Quién es x en la primera? Ah, pues, colegas, ¿quién es x en la primera? Correcto, la respuesta es 4. ¿Por qué? Porque 4 a la tercera es 64. El logaritmo base 4 de 64 es 3. Va. ¿Cuál es la respuesta de la segunda? Muy bien, es 3, ¿verdad? Es 3. ¿Por qué? Porque 10 a la tercera es 1000. ¿Cómo pasan sus estudiantes esa experiencia? ¿Qué tanto manejan esas experiencias? ¿Quién me da la respuesta de la última? Logaritmo base 5 de x igual a 4. ¿Cuánto es? 625. ¿Cuánto? 625. 625, muy bien. 5 a la cuarta es 625. Le repito que no tengo ninguna intención en ver si lo pueden hacer o no. Lo que quiero es que vean los procesos de pensamiento o el nivel de dificultad que puede tener para los estudiantes eso. De cómo es que vamos pasando con eso. ¿Alguna pregunta? Que oigo ahí muchos comentarios. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Si estoy equivocado en algo, háganme la campaña de aclararme. Miren la discusión que viene ahora. ¿Por qué el exponente 0 da siempre igual a 1? ¿Bajo qué condiciones esto es cierto?
¿De dónde sale la idea? ¿Qué tipo de pensamiento se ve involucrado para llegar a entender, entre comillas, lo que pasa? ¿Y cómo estará involucrada la lectura, la discusión y la argumentación en esto y más? Y vienen ustedes, y me imagino, sometan a sus estudiantes a la experiencia de la división de potencias de igual base. Ese es básicamente el tema para poderlo lograr. Pero obviamente si en la primaria desconocen el tema de la simplificación de fracciones para pasar a secundaria, van a tener problemas en el punto de que el exponente 0 es igual a 1. Pues ahí hay una serie de preguntas que requieren respuesta de parte de los estudiantes para poder discutir. Al manifestarles yo las preguntas, lo hago con la intención de que, bueno, de que lo pudiéramos discutir y que pudiéramos asegurarnos de lo que estamos logrando. Luego de eso, volviendo a matemática, vean cuál de las siguientes opciones es una función cuadrática. Pero antes de esto, ¿pudieron ver todos lo de el logaritmo? ¿Sí? Estaba presentado en todos lados. ¿Pudieron ver también la diapositiva donde está la pregunta del exponente 0? ¿Por qué da siempre 1? Entonces la siguiente dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una función cuadrática? ¿Será suficiente con reconocer que el cuadrado es el que indica eso? Por eso intencionalmente los números tienen un cuadrado ahí, por aquello de que haya una dificultad. Sin embargo, vean que es solo una identificación. No hay que resolver absolutamente nada. Es solo una identificación y el 36% acertó. ¿Qué es necesario para adquirir ese conocimiento? La insistencia de que la función tiene una variable y si la variable tiene como exponente a 2, como máximo exponente, entonces es cuadrática. Pero eso hay que decirlo un montón de veces. Y eso hay que decirle, y al cuadrado me da cuadrática, ¿sí o no? Una expresión y cuadrado más y cubo más y a la cuarta es cuadrática, si aparece el 2 ahí, ¿sí o no? Entonces van a empezar ellos a confrontar la definición o el ejercicio que hemos hecho. Y el último, les cuento esto, ya no los voy a aburrir mucho, ¿eh? Pero miren, les cuento esto. Esta pregunta, así de simple como la ven, más o menos, si no mal recuerdo, entre el 2005, 6, 7 y 8, e incluso en 1999, le hicimos esa pregunta a aproximadamente yo diría que unas 7,000 personas entre estudiantes de primaria, maestros de primaria, estudiantes de secundaria, no a maestros de matemática de secundaria y estudiantes que estaban ya en la universidad, no a los maestros de la universidad. Y no tienen idea lo curioso de que en un principio el 100% estaba equivocado. Poco a poco fuimos logrando que esto limara, porque la gran mayoría dice 5 más 4 es 9 por 6, 54. Eso es lo que la gran mayoría dice. No reconocen la jerarquía operativa y descubrimos que lo que sucede es que los maestros, nuestros colegas, nosotros no nos preocupamos mucho del tema de la jerarquía. Y el problema es que hay un sector dentro del tema de las escuelas y la enseñanza que no conocen esto de la jerarquía. Y es muy importante, colegas, porque por no conocer las jerarquías operacionales, los estudiantes tienen, entre otras razones, un montón de problemas a la hora de hacer productos notables y poder hacer el tema de las factorizaciones. Y otra cosa es por qué la gente se equivoca en 5 más 4 por 6. Es lógica la equivocación, fíjense. Es bastante razonable la equivocación. ¿Por qué? Porque leemos de izquierda a derecha. Es decir, leemos de izquierda a derecha y por eso operamos de izquierda a derecha también. Desde luego que hay una serie de aspectos que hay que tener sumo cuidado.
Miren las respuestas. El 80% contestó 54. Fíjense, lo que denotaba que no había un conocimiento apropiado de la jerarquía operacional. Antes de hablar de otros temas y de completar lo que hemos hecho, ¿quieren hacer algún comentario? Miren, colegas, me voy a permitir decir un par de cosas. La primera, los estudiantes que llegan a las universidades para ingresar denotan una formación y una preparación muy deficiente en el área de matemática en particular y en el área del lenguaje en general, es decir, que es otra de las cosas tremendas. Eso quiere decir que algo no está funcionando, colegas. Por favor, no es suficiente con que yo, profesor de matemática, me lo sepa todo. Es que no soy yo el que tiene que saber todo. Yo debo de saber lo suficiente para enseñarle bien a los estudiantes. Sobre todo cuando ha quedado muy clara cuál es la especialidad a la cual los estudiantes deben dirigirse. Y la otra cosa, colegas, es que no podemos hablar de responsabilidad social, discutible si ustedes quieren, pero insisto, no podemos hablar de responsabilidad social si nuestros estudiantes no salen con la formación que tratamos de dar para que ellos puedan posteriormente convertirse efectivamente, y no por cuento, en agentes de cambio en las distintas comunidades en las cuales están. La responsabilidad sobre nuestros hombros es mucha. Y estas cosas son de vital importancia, y a eso se debe que la universidad está muy preocupada para ver qué es lo que podemos hacer para ir mejorando las cosas. Si ustedes quisieran, puedo enfocarme en un tema en particular, no ahorita, porque me imagino que tienen que hacer, pero puedo enfocarme en un tema en particular. Puedo ver temas, podríamos hacer análisis de los temas de geometría, porcentajes, solución de problemas. Si quieren, puedo hablar totalmente sobre la introducción al cálculo para ver toda la temática del cálculo diferencial y el integral, límites y todo este tipo de puntos. Y si ustedes quieren, podemos discutir de cómo el conocimiento de la matemática me permite verdaderamente comprender el fenómeno natural al cual estamos constantemente expuestos a través de una bonita y sencilla clase de física para poder lograr que en realidad esto haga. Pero no olviden una cosa, por favor, no lo olvidemos. Estamos formando ciudadanos. La responsabilidad institucional no es únicamente académica, no es únicamente intelectual. Estamos formando ciudadanos, gente que tiene una responsabilidad social y que por alcanzar un grado académico su responsabilidad es doble. Y cuando hablo de ciudadanía es porque supuestamente estamos formando gente que se dedica, gente que se concentra, gente que trabaja duro para alcanzar sus objetivos y sobre todo gente que reconoce que su trabajo puede ayudar a vivir en un mejor país, ya que seamos más felices. Por eso es la importancia de esto. No es simplemente venir a dar una clase de matemática. Como yo les dije, ¿a qué le voy a dar una clase de matemática a profesores de matemáticas si ellos ya lo saben mejor que yo? Pero sí es interesante discutir mucho al respecto de la enseñanza. Acá les puse que los resultados encontrados nos obligan a modificar programas, a revisar metodologías, a estudiar el currículum, a reconocer perfiles, a comprender en qué consiste la filosofía de la educación. Y la pregunta básica es: ¿qué nos hace falta como maestros? Y ahí pues parte del problema. Bueno, muchas gracias por su atención. Tengamos un tiempo para dialogar, preguntas y respuestas. Y ahí voy a insistir en que nadie enseña bien lo que no sabe bien. Por favor, todavía tenemos unos minutos, comentarios, preguntas, etcétera, pues. Licenciado Bayardo, yo quiero agradecerle por la facilitación de este taller y estoy de acuerdo con que, si bien es cierto, la comunicación virtual no es el todo, pero nos ha podido acercar a la calidad humana que usted siempre refleja.
Muchas gracias y felicitaciones por su trayectoria. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda que les haya nacido por ahí? Bayardo, Sí, aquí estoy. te habla Marie-Claire. ¿Qué tal? ¿Por qué tu exposición, tu presentación se llama ¿Por qué nos equivocamos? Sí, así es. ¿Por qué se llama así? Porque si te diste cuenta, en todas las preguntas se están cometiendo constantemente errores por falta de conocimiento al respecto del tema. Por eso se llama ¿Por qué nos equivocamos? Ok, gracias. Sí, es porque hay razones que explican por qué los estudiantes cometen tantos errores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gusto de oírte, Marie-Claire. Igualmente, Bayardo. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? Saludos, licenciado Bayardo. Dígame. Con respecto al tema de los algoritmos, ¿existe alguna forma sencilla de poder explicarle a los alumnos los métodos de resolución de logaritmos? Creo que la base fundamental de la sencillez está en el principio de la explicación del logaritmo, que realmente necesita que los estudiantes hayan estudiado exponentes, las leyes de los exponentes, eso de que dos o tres que tienen igual base y se copia la base y se suman los exponentes y se multiplican, se copia la base y se restan los exponentes y se dividen, cuándo son radicales y cuándo son cocientes. Ese tipo de cosas, asegúrese bien que los estudiantes lo conocen, porque el logaritmo debe aparecer como una respuesta al tema ese de la base, primero los componentes, una base, un exponente, ¿verdad? Y un resultado al que le llamamos logaritmo, pero le pudimos haber llamado cualquier otra cosa. Pero usted, esa parte, sí la tiene que hacer con sus estudiantes en la pizarra, pero preguntándoles constantemente. ¿A qué número debo de elevar 10 para que me dé 100? ¿A qué número debo de elevar 10 para que me dé 1000? Eso es interesante, sumamente interesante lograr haciéndolo. Y eso les va dejando la idea. Y haga lo mismo con ¿a qué número debo de elevar 5 para que me dé 125? ¿Verdad? Y entonces el 5 la base, el exponente 3 y el logaritmo 125. Eso sí lo tiene que platicar mucho con ellos, para que cuando ya saben ellos cómo calcular logaritmos y buscarlos y entender a qué se refieren, entonces ellos puedan ya hacer las aplicaciones correspondientes, tanto en el área de la química como en la física o en el tema de la matemática financiera o cualquiera de esos casos. Pero es de mucha práctica, ¿Alguna otra? ¿Quedó clara la respuesta o hay peros? Sí quedó claro, licenciado. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Una pregunta. Dele. Dígame. Más de una reflexión. Yo doy matemáticas y siempre he dicho a mis estudiantes de que existe más de una forma de dar la respuesta ante un problema matemático. Así es. ¿Será eso afirmativo en mi pensamiento hacia la docencia? Yo creo que lo que nos interesa mucho es que los estudiantes sean capaces de enfrentar el problema, de entender lo que el problema les pide y que ellos busquen la respuesta. Miren, en un principio es hasta válido el ensayo de error. Sí. Hasta el ensayo de error es bueno. Pues, preguntarle a los estudiantes aquel famoso problema de cuántas maneras puedo, en fichas de 5, de 10, de 25 y de 50 y de a quetzal, de cuántas fichas voy a tener en 10 quetzales. Y entonces los estudiantes van a poner a ensayar el tema, pues.
Lo empiezan a practicar. Si pongo 9 fichas de quetzal, pero él quiere que sean de 5, de 10, de 25, entonces voy a poner 9 de quetzal y me queda sobrando un quetzal. En una de quetzal puedo poner una de 50, una de 25, puedo poner 2 de a 10 y una de a 5. Él va ensayando y le resulta otro con otra respuesta. Eso es válido, eso es siempre válido. Pero ustedes como profesores nosotros como profesores tenemos que estar seguros cuando la respuesta es única y cuando hay diferentes respuestas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy muy interesado en ver el resultado que hay de hacer este tipo de trabajo de virtuales, de aulas virtuales, para que me cuenten, y si creen que podemos lograr beneficios con esto, les podemos hacer una serie de programas. Me comprometería yo encantado a hacer una serie de programas donde discuta en particular al respecto de ciertos temas en el área de matemática o en el área de física, o si quieren que discutamos sobre el tema de la educación como tal y sobre las 5 mentes del futuro y todo este tipo de cosas, encantadísimo lo hago. Podemos discutir el tema de las competencias en el área de matemática, podemos discutir la trama del constructivismo, todo lo que, pues, al fin y al cabo, no en balde pasa el tiempo, pues, oye. De nuevo, muchas gracias, que tengan una buena tarde. Si está lloviendo, cúbranse, y si hay frío, también cúbranse. Les deseo un feliz fin de semana, un buen Día de los Muertos. Ahí van a visitarlo, ahí comen bastante fiambre y me mandan un poquito de por ahí. Una buena tarde, pues, y muchas gracias.